Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de CEDEC en el que hablaremos de un tema. Ya sabéis que CEDEC se identifica mucho y casi que es nuestra señal de identidad, la empresa familiar, y creemos sin modestia pues que podemos afirmar que conocemos ampliamente este tipo de empresas, ¿no? De sus empresas. La mayoría de ustedes son empresas familiares, nos dirigimos siempre a sus empresas, a sus empresarios. Y la temática, la elección de esta temática es porque es una temática y un problema que nos encontramos con mucha frecuencia, ¿no? Que las empresas familiares pues condicionan su continuidad y por ende la continuidad de la familia empresaria en hacer no solo un buen relevo generacional societario, sino con garantías de continuidad, que esa empresa continúe en la familia. Y de aquí surge una de las cuestiones que más nos plantean nuestros empresarios, ¿vale? Y nos dicen, ¿están preparados nuestros sucesores, hijos, sobrinos, nietos, etcétera, para asumir el gobierno de la empresa? ¿La responsabilidad de asumir el gobierno de la empresa? ¿Tendrán la preparación, el conocimiento técnico y la capacidad humana para dirigir la empresa? ¿Tienen capacidad de liderazgo suficiente? Estas dudas se las plantean constantemente los empresarios. La empresa familiar es una duda permanente. En resumen, una de las preguntas es, ¿nuestros sucesores tienen el talento para continuar en el futuro con lo que tiene que ser la empresa sin que sea una frustración, sin que sea un problema, sin que ello implique la desaparición del negocio? ¿El tesoro de la empresa? ¿De la familia? Bueno, no es un tema fácil. Y como podrán imaginar, pero el día de hoy intentaremos darles vueltas a encontrar algunas claves que consideramos necesarias para poder garantizar, siempre entre comillas, porque nada que se garantiza al 100%, esa continuidad, conservar ese tesoro que ha sido y debería continuar siendo la empresa familiar. Le recordamos el título del webinar de hoy, que dice mantener el tesoro familiar, claves para retener el talento en tu empresa. En la sesión de hoy, con la ayuda de nuestro experto en dirección de personas y en formación, trataremos de darles alguna de estas claves para conseguir retener ese tesoro en la familia. Hoy nos acompaña Javier Carvajal, consultor empresarial y experto en área de dirección de personas, relevo generacional y formación. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sánchez, director del Departamento de Mentoring y Coaching Empresarial. Y hechas las presentaciones, pues si le parece entramos en materia. Antes quiero recordarles que a su disposición tenían un correo electrónico que es consultas@cedec.es, a través del cual nos podían hacer algún tipo de pregunta. Hemos recibido algunas preguntas que al final de la presentación de la sesión iremos respondiendo. No obstante, este correo sigue todavía a su disposición, con lo cual, si lo creen conveniente, pueden seguir enviándonos sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias incluso para futuros webinars, y estaremos encantados de responderles en la máxima brevedad. Recuerdo, consultas@cedec.es. Pues nada, ¿qué hacemos para mantener el tesoro de familia? Sin duda, la pérdida del talento en la continuidad de la empresa familiar y del legado tiene un impacto, normalmente un impacto negativo. ¿Podemos identificar algunos de esos impactos, Javier? Totalmente de acuerdo. El primer impacto sería la propia pérdida de talento, que en sí mismo es una cosa muy negativa. Nos enfrentamos a la pérdida de conocimiento y de experiencia, con la salida de empleados claves, que son los que atesoran esta experiencia. Esto afecta a la competitividad y sin duda al legado. Otro impacto muy negativo es el riesgo, el propio riesgo en la sucesión. No tener un sucesor o un plan de sucesión sólido, unido a la pérdida de talento que comentábamos en el primer punto, pone en clave la propia continuidad del negocio. También hay impactos en la cultura y los valores. La pérdida o la salida de empleados que encarnan la cultura familiar debilita la propia identidad de la empresa, el sentido de pertenencia, y afecta a la moral y compromiso del equipo. Se pueden además considerar todo tipo de factores, financieros, emocionales, rotación de personal, costes de reclutamiento, capacitación, pérdida de productividad. Bueno, un largo etcétera. En resumen, la gestión del talento es un factor crítico para el éxito y la sostenibilidad de la empresa familiar. Al identificar, valorar y retener el talento interno y externo, la empresa puede asegurar su continuidad, fortalecer su legado y enfrentar los desafíos del futuro. Nuestro webinar, que ya por título Mantener el tesoro familiar, persigue todo esto.
Entonces, Javier, cuéntanos, ¿qué es el talento? Para entrar un poco en materia, porque claro, el talento, hay gente que lo confunde. ¿Y por qué lo consideramos un tesoro? El talento tiene dos visiones. Puede ser una habilidad natural con la que se nace o una habilidad que se desarrolla a través del aprendizaje y la práctica. Que se adquiere, ¿no? Adquirida. El talento es una combinación de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a una persona o un grupo destacar en una actividad específica. En la empresa familiar, el talento trasciende a las habilidades técnicas. En una empresa familiar, el talento incluye la comprensión de la cultura de la familia, la lealtad a los valores compartidos y la capacidad de contribuir al legado. Uh-huh. De tu definición, hay dos cosas que quiero destacar. La primera, que el talento puede ser innato, pero también puede adquirirse. Uh-huh. Es decir, también depende de factores como la actitud, la aptitud y el compromiso. La segunda, que comentas, que en la empresa familiar el talento también incluye aspectos como la cultura familiar. Es un elemento fundamental que entraremos en materia más adelante. La lealtad y contribuir al legado. ¿Vale? Pero todos los individuos de la familia pueden tener el talento tal y como lo hemos definido. A ver, si fuera así de sencillo, las empresas familiares permanecerían siempre en el tiempo, y continuarían y crecerían. Pero bueno, lo que está claro es que tenemos que planificar un proceso que nos permita identificar a aquellas personas dentro de la familia o fuera, si nos encontraran, que pueden tener el potencial para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa familiar. Individuos que se identifiquen con los valores de la empresa, que encajen y que hagan suya la cultura empresarial y se comprometan con el legado de la misma. Sí, está claro que no es un tema sencillo. Me tranquiliza el hecho de que al final el talento también es un tema de actitud, de formación, porque en ese caso se puede trabajar, ¿vale? Sin duda es importante identificar y valorar ese talento. ¿Nos podrías decir qué procesos debemos iniciar para la búsqueda de ese talento en la familia? Lo primero es conocer a fondo las fortalezas y las debilidades de los miembros de la familia o de aquellos empleados más allegados que pueden ser los continuadores de esa visión o de ese talento. La segunda cuestión importante es brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento para potenciar el talento. Y la tercera es crear un ambiente de trabajo que fomente la motivación y el compromiso. Muy bien. Y si no conseguimos activar esa lealtad, ese compromiso, debemos buscar el talento fuera de la empresa, supongo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que cuando no queda más remedio, hay que ser capaz de atraer profesionales con habilidades y experiencias que mejoren las que tenemos dentro de la empresa o dentro de la familia. Esto seguramente implicará incorporar nuevas perspectivas y enfoques que impulsen la innovación y la competitividad de la propia empresa. Claro. Pero para que esto funcione, debemos garantizar una integración armoniosa del talento externo con la cultura familiar. No todo el mundo se integra con facilidad, más si es externo. Podría darse el caso que sea un proceso temporal, tutelado, hasta la preparación del miembro familiar que se considere más adecuado después de haber hecho aquella parte que hemos dicho de identificar responsabilidades y demás, ¿no? Totalmente. La participación de un externo puede ser temporal o hasta que se forme alguien de dentro o puede venir para quedarse. De hecho, en algunas de las empresas con las que colaboramos, expertos externos realizan una doble función, asumiendo las tareas del cargo y formando un familiar interno que será el sucesor. Entonces, quizás el siguiente punto a identificar es identificar las competencias clave para el futuro de la empresa familiar. Hacer una visión actual y seguramente a futuro que nos permita enfocarnos mejor en las competencias de la persona que ejercerá esa función de relevo generacional. ¿Qué opinas? Debemos enfocarnos en el futuro de la empresa. De hecho, de eso se trata, de cómo la empresa familiar afrontará su futuro. Y para eso, lo primero es hacer un análisis prospectivo, analizar el entorno empresarial, tendencias del sector y así poder anticipar las habilidades y los conocimientos necesarios para afrontar ese futuro. Después hay que hacer la evaluación de las competencias que comentábamos y seguiremos comentando. Y para eso hay que implementar herramientas que permitan identificar fortalezas y debilidades, como comentábamos anteriormente, de empleados y miembros de la familia, y definir los perfiles competenciales claros para cada puesto. Todo lo que estás diciendo se alinea a la perfección con lo que nosotros llamamos planes de relevo.
que además se deben ligar a un plan de gobernanza claro. Es importante, si me permites, Javier, apuntar que la familia empresaria no tiene que ser una fuerza laboral de la empresa, necesariamente. Debe ser gobernante de la empresa y velar por mantener y cuidar y prolongar en el tiempo el legado y la cultura de la empresa familiar. ¿Estamos en ello? Totalmente. Exactamente es esto. Es necesario el desarrollo de un plan de sucesión o de relevo y de liderazgo para las futuras generaciones. Ello implicará identificar a los sucesores, establecer un problema de desarrollo del liderazgo y planificar la transición. Hay que hacer un plan de relevo entre el sucesor y el sucedido. Parecen tres pasos lógicos, tanto para la identificación del talento, la preparación del talento y una planificación del relevo ordenada, guiada, dirigida y con objetivos claros. Como bien indicas, un plan de relevo sucesor-sucedido. Es importante, y aquí sí que me permites que haga una aclaración, cuando hablamos de plan de relevo, en ocasiones pensamos que el plan solo pretende dar salida y planificar la entrada de la persona que va a tomar el relevo. Esto en ocasiones es un error. De hecho, son dos planes que se manejan y funcionan de forma simultánea. El que es relevado y el que será el relevo. Entonces hablamos de sucesor y sucedido. Mientras uno está apostando por conseguir adquirir las formaciones necesarias, actitudes necesarias, el otro va cediendo de una forma armoniosa que permita que vaya ganando confianza la persona que se integra y la persona que marcha gane seguridad en que está traspasando correctamente la empresa a su relevo. Esto es fundamental porque en ocasiones el relevo es, bueno, lo dejo y tú mismo, y eso es el gran error que se puede cometer. Cuando trabajamos en esos aspectos, es cierto, Javier, siempre tenemos que hacer una coordinación lo más exacta posible y ser también flexibles, porque a veces los ritmos que nos marcamos para esos planes de relevo no siempre se complementan con lo que desearíamos. Pero es importante que un plan de relevo sea pensado con tiempo para poder trabajarlo, con ese tiempo que requiere la importancia de saber que estamos jugando a mantener el futuro de la empresa, el legado familiar, en funcionamiento, en marcha. ¿Qué opinas tú al respecto? Totalmente de acuerdo. Estos planes, lo que tienen que conseguir es mantener y fomentar la cultura de la empresa, la cultura familiar, la creatividad, el asumir riesgos. Estamos hablando de empresas, estamos hablando de personas que pertenecen a una familia de empresarios. Hay que generar un entorno de colaboración en el que se dan pautas de funcionamiento, pues a lo mejor distintas, pero siempre dentro de un trabajo en equipo, dentro de un comité de dirección, que es el que puede permitir hacer la transición. Hay que pensar y crear sistemas de remuneración orientados al éxito, a los objetivos, al desempeño. Claro, estamos hablando de mantener la cultura empresarial y familiar, que parece poca cosa, pero es mucho. Y eso, sin duda, no está reñido con una forma más actualizada de gestionar el negocio familiar tampoco, ¿vale? Es decir, lo que actualmente potenciamos son equipos de trabajo colaborativo, multifuncionales, que incluyen miembros con diferentes habilidades, experiencias y perspectivas, en los que establecer canales de comunicación abiertos y transparentes, que fomente un ambiente de confianza y respeto mutuo, pasar del culto a la persona al culto a la idea, a la cultura familiar, entenderse por idea la cultura familiar, empoderar equipos y fomentar la responsabilidad y la rendición de cuentas. Entiendo que estos cambios, esta progresión, ayudará a configurar el talento en la empresa. Totalmente. Y además podemos añadir el efecto del uso de las tecnologías y herramientas que permiten el reclutamiento, la selección, el desarrollo y la evaluación del talento. Estas herramientas nos sirven para valorar el desempeño y aumentar el potencial de los empleados. Hay que fomentar la formación entre los empleados y familiares que permitan el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. Hay que disponer de herramientas de comunicación y de colaboración. Bueno, déjame decirlo de otra manera. Estamos reclutando talento con todas estas opciones realmente. O sea, todo Potenciando. esto... Potenciando. Es decir, reclutar, entenderse por reclutar, conseguir que efectivamente tengamos adeptos a esta idea de mantener la empresa familiar en la familia, fundamental. O hacer aflorar ese talento, ¿vale? Como talento oculto en la empresa, que en muchas ocasiones no se le da por falta de promoción o un ambiente propicio para que se manifieste, porque no estamos abiertos, no somos flexibles a todo esto. Pero en todo esto debemos también tener en cuenta la motivación de los familiares, de los sucesores. ¿Cómo casan en el futuro de esa empresa familiar? ¿Cómo lo van a vivir? ¿A sentir? ¿Cómo se van a implicar?
Debemos incentivar el sentido de pertenencia, de continuidad, como elementos fundamentales para dar ese paso. ¿Cómo debemos actuar en ese aspecto más sentimental, pero tan sumamente importante, Javier? La motivación es un elemento esencial, el sentimiento de pertenencia y la continuidad. La empresa tiene que generar una cultura organizacional y definir sus propios valores, los valores que mueven la empresa. Cualquier empresa, pero muy especialmente las familiares, tienen que preocuparse y mucho de construir una sólida cultura, una cultura familiar, vinculante y atractiva, con la que se pueda identificar las nuevas generaciones. Podríamos definir 4 elementos, que su desarrollo es bastante largo, pero que son los cruciales en esto, que es, 1, disponer de una cultura organizacional, no solo una cultura, una misión, una visión de qué es lo que hacemos y por qué nos sentimos orgullosos de hacerlo. A continuación, desarrollar las carreras profesionales de los miembros de la familia y los principales colaboradores. Crear una cultura de comunicación y de reconocimiento de los éxitos. Y por último, una empresa, las familiares especialmente, y no siempre es así, tienen que fomentar el equilibrio entre la vida personal y la laboral. Y cada vez más esto. Y cada vez más. Como ven, estos 4 puntos dan para 3 horas de debate y 3 horas de webinar o más, porque son realmente importantes. El punto inicial que comentabas tú de cultura organizacional y valores hace referencia a aquello que muchas empresas olvidan hacer, que es el plan de empresa, el plan de negocio, en el que se manifiesta la visión y la misión de esa empresa. Elementos son fundamentales porque es lo que empieza a generar lo que es la cultura empresarial y fundamentalmente también cómo tiene que ser esa cultura familiar empresarial. Bien, será seguramente tema para otros webinars, por lo menos una parte de estos puntos, ¿vale? Y bueno, como decía, esos 4 puntos están recogiendo en esencia casi todos los problemas que hacen que los sucesores internos, familiares o externos, empleados o candidatos, se decanten por formar parte de nuestra empresa. Con frecuencia olvidamos que en los tiempos actuales no solo el dinero es importante. O sea, no por pagar mucho compramos talento. Hay que trabajar en fomentar la cultura familiar y empresarial. Hay que impulsar las motivaciones. Hay que apostar por la formación. Hay que premiar los logros y establecer una auténtica política de integración. Estos elementos son fundamentales para que nuestra empresa resulte atractiva para cualquiera que busque un futuro laboral retador. Para que todo esto sea un éxito debemos establecer una estrategia que permitan potenciar, o estrategias diferentes que permitan potenciar y retener ese talento en la empresa familiar y en la familia empresaria. Está claro, esto se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien hecho. Y para hacerlo bien hecho no hay más remedio que hacer una estrategia potente. Hay que hacer un plan de acción que recoja estos puntos y que sea lo que facilite, por un lado, la adhesión de los trabajadores a la empresa y, por otro lado, la selección de los candidatos al relevo y facilite el relevo y que el talento quede en la empresa y la empresa continúe y crezca. Por supuesto. Yo creo que llegamos a este punto, de los que estamos presentes en esta sesión, ninguno tendrá dudas de que para poder hacer las cosas correctamente hay que planificarlas y hacer un plan suficientemente bueno. Porque estamos hablando de preparar la generación que deberá conservar el legado familiar, continuar con la cultura empresarial, generar mayor riqueza para las futuras generaciones. Por tanto, que es un plan obligado, no hay duda respecto a eso. ¿Qué pasos deberíamos seguir, Javier, para hacer este plan? El primer paso, lo comentábamos antes, es identificar aquellos aspectos que consideremos que son las competencias claves para el futuro de la empresa familiar. Por lo tanto, habrá que hacer un análisis del entorno empresarial, las tendencias del sector, y de ahí empezaremos a ver, en función de estas necesidades y de este futuro, qué perfiles pueden encajar más o menos. A continuación hay que evaluar las competencias de estas personas, hay que implantar herramientas de evaluación, definir perfiles para cada puesto y nivel, y después hacer una planificación de la fuerza laboral, es decir, con qué contamos y qué vamos a necesitar, y asegurarse de que ser atractivos para estas personas. Bueno, y creo que una cosa importante también es ser flexibles y pensar que no siempre se acierta la primera, ¿vale? O sea, nos podemos equivocar y no pasa nada. Sin duda, este plan es el primer paso, que debe ir ligado a desarrollo de planes de sucesión, liderazgo para las próximas generaciones. Ya todo pasa por la identificación de los potenciales candidatos, programas de desarrollo de liderazgo y, sin duda, la planificación de la transición.
¿Coincides conmigo, Javier? Este trabajo hay que hacerlo de una forma racional, ordenada y con el enfoque apropiado. A lo que acabas de comentar, tal vez cabría añadir, que también yo creo que de alguna manera lo hemos comentado, que la formación y la comunicación como elementos de crecimiento personal y profesional son importantísimos. Hay que hacer que sean las personas las que fomenten este cambio, porque al final los únicos que constituyen el verdadero talento son las personas. Sin duda. Es un buen punto. La flexibilidad, la adaptación a los cambios, a los nuevos mercados, a las nuevas ideas, a las nuevas formas de operar, en definitiva, convivir con los tiempos que nos corresponden y con las herramientas que se dan en cada momento. Javier, ¿podrías poner un ejemplo de éxito en empresas que sean conocidas por todos? Bueno, yo diría que casi todas las empresas mayores, las empresas más grandes, no todas, pero casi todas tienen un origen en una empresa familiar. Es decir, auténticos monstruos no dejaron de ser en algún momento empresas familiares. Otra cosa es que hayan sido más o menos tiempo, pero hay algunas, por ejemplo, el caso de Bimbo. Bimbo es una empresa monstruo muy importante y con gran presencia en España desde hace muchísimos años, con una historia larga, pero que en el fondo, durante mucho tiempo, fue una empresa familiar que, gracias a un plan bien elaborado, fue capaz de evolucionar y convertirse en lo que es ahora. Hay elementos que identifican ese tipo de empresas, ¿no? Normalmente la transición, la continuidad se consigue a través de hacer un desarrollo integral, tener una cultura clara y una organización sólida y conseguir tener un programa de bienestar, es decir, que las personas que trabajan se sientan orgullosas y se sientan cómodas dentro de la empresa. O sea, lo que está claro que parte del éxito de estas empresas familiares es que definir estos puntos, esa estrategia ha sido útil para la familia y ha fomentado la lealtad y una alta retención de su personal, de su talento. ¿Tenemos algún caso más para comentar, Javier? Tenemos muchos, ¿no? Pero un caso conocido es el caso de los Ferrero. Este es Delicious. Exacto, exacto, hay mucho. Pero bueno, en general, las empresas que consiguen mantenerse y mantenerse como empresas familiares, porque también hay empresas que evolucionan de una empresa familiar a una gran multinacional con la familia muy alejada o incluso sin familia, Pero cuando una empresa se mantiene dentro de un entorno familiar es porque se enfatizan la tradición y los valores y se premia y se fomenta el desarrollo del talento interno y existen programas de sucesión que hacen que, si no son directamente los familiares los que dirigen la empresa, sí que sean los familiares los que pertenecen a un consejo o a un comité que es el que tiene el control de la empresa. Lo que está claro es que la familia identifica a la empresa. O sea, nosotros identificamos a muchas empresas por esa cultura que ha generado esa familia, nos sentimos identificados con ella y sin esa identidad, esa empresa, esa identidad familiar, esa empresa seguramente pierde atractivo de cara a otras negocios, a posibles clientes y demás. Por lo tanto, la identidad familiar se mantiene. Muchas empresas familiares que acaban siendo compradas por grandes multinacionales, en muchas ocasiones luchan por conseguir mantener esa identidad familiar. En ocasiones lo consiguen, en otras desaparece. Y eso al final se convierte en una empresa más pues, que vende cualquier otra cosa, pero sin identidad. Está claro entonces, Javier, indiscutiblemente que la cultura organizativa importa. Importa y mucho. Tiene que ser sólida y positiva para atraer y retener el talento. Que se deben ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, esencial para mantener a los empleados motivados y comprometidos. Javier, ¿algún caso cercano, que seguramente tenemos alguno a nosotros? Un caso y que ilustra una cuestión que es asimismo fundamental. Y antes decíamos que en un plan de sucesión hay el sucesor y el sucedido. Los sucedidos muchas veces no son uno, son muchas personas, son los miembros de la primera generación o de la segunda o hasta de la tercera. Y estas personas, y decíamos, que aunque no participen directamente por sus circunstancias personales en la gestión de la empresa, sí que deben estar detrás, sí que deben estar apoyando, sí que tienen que estar en un consejo de dirección, o más que de dirección, en un consejo asesor o en un consejo de expertos. Y hay una cita de una persona que pertenece a la familia Ferrer Sala, que son propietarios de Freixenet, y que era Pilar Ferrer Sala, nieta del fundador, ya fallecida, y que pertenecía a lo que en Freixenet se le llamaba el Consejo de Experiencia.
y la leo textualmente, es entrecomillado, de Pilar Ferrer Sala, que decía: es importante lo que hemos conseguido, 18 bodegas en 7 países de 3 continentes. No sé si somos del todo conscientes del éxito de nuestros esfuerzos. Nos hemos sacrificado, no hemos pretendido acumular dinero, sino que todo revierta en la empresa. Creo que nuestros padres estarían orgullosos del relevo porque todos hemos actuado con responsabilidad y felizmente hemos llegado hasta aquí. Interesantísimo. Orgullosos del relevo, trabajo continuo, responsabilidad, sentirse felices de tal, consejo de experiencia, que es un elemento importantísimo, porque en muchas ocasiones nos encontramos el sucedido que dice: ¿yo qué voy a hacer a partir de ahora? Pues oye, forma parte del consejo de experiencia, porque la experiencia es lo que realmente aporta valor a la empresa. O sea, estar detrás para contribuir, para dar respaldo, para empujar a la nueva generación que tiene que hacerse cargo de esa empresa. Y vigilar un poco también. Un poquito. Bueno, Javier, muchas gracias. Bien, hasta aquí, digamos que todo lo que hemos expuesto era parte del el webinar fundamentalmente. Repito que tiene a su disposición el correo electrónico consultas@cd.es, en el que nos pueden enviar sus dudas. Ahora entraremos en el bloque de preguntas. Pero si surgen preguntas nuevas o con las preguntas que hemos decidido responder en esta sesión, porque nos hemos creído que son las más significativas, consideran que hay cosas que les quedan por saber, pues estamos abiertos a recibir pues sus preguntas, ¿vale? La primera pregunta que nos hacen, Javier, es: ¿el talento en una empresa familiar se define de forma diferente que en una empresa no familiar? Las habilidades y competencias fundamentales son universales. En la empresa familiar, muy a menudo, se valora adicionalmente y de una forma muy especial el compromiso con los valores de la familia, la comprensión de la historia y la cultura de la empresa y la disposición a largo plazo. También puede haber una mayor expectativa de lealtad y un enfoque orientado hacia la sucesión en la empresa. ¿Y no crees tú que a veces se da que a nuestros sucesores familiares les damos un valor o les exigimos mucho más que a alguien que pueda venir de fuera? Puede pasar, puede pasar. Esto sería... Esa pregunta no estaba incorporada, la acabo de hacer ahora. Sí. Puede pasar. Y de hecho es un caso que en ocasiones complicaría la sucesión y la retención del talento. Volvemos al plan. Tiene que existir un plan, tiene que ser una cosa planificada a largo plazo y tiene que haber una evaluación y tiene que saberse quién sirve, quién no sirve, y para que personas externas a la familia se incorporen al proyecto, tiene que quedar muy claro que lo que se valora es el talento, en el sentido que comentábamos antes de la palabra, no la pertenencia a la familia. Correcto. Una pregunta que me resulta muy interesante: ¿es más difícil traer talento externo a una empresa familiar? No tiene por qué ser ni más difícil ni más fácil, siempre y cuando las cosas estén muy claras. Es decir, muchos candidatos valoran mucho estar en una empresa familiar porque consideran que tienen una capacidad o una proyección a largo plazo mucho más largo que en una empresa de otro tipo, con unos valores distintos, en los cuales no se valora pues la pertenencia, la lealtad, el largo plazo, por decirlo de alguna manera. Bueno, es cierto también, Javier, permítame decir que las empresas familiares también son muy profesionales, pero el externo debe percibirlo y debe entender que existe una política meritocrática, ¿vale?, importante, es decir, que el desempeño, la capacitación y las competencias están por delante del vínculo consanguíneo. Tienen que existir criterios de selección y promoción basados en el mérito, es decir, procesos transparentes y objetivos que equilibren el acceso a las posiciones de mayor responsabilidad. Otra pregunta muy interesante: ¿cuáles son los mayores desafíos para retener el talento en una empresa familiar? Pues lo que comentábamos antes, ciertas empresas pueden dar la sensación a un externo de que las oportunidades para los no miembros de la familia son limitadas. Es decir, que las dinámicas familiares tienen demasiado peso en la toma de decisiones en cuanto a las posiciones de dirección y que ellos quedan fuera. De hecho, al final volvemos a lo mismo, a la necesidad de generar unas buenas prácticas de gestión del talento. Muy bien.
La pregunta que viene ahora es una pregunta que nos hacen con frecuencia y porque nos encontramos con la insistencia por parte de muchas primeras generaciones que tienen interés en que sus hijos sí o sí tienen que aceptar el rol de liderazgo. Pero, ¿cómo se aborda la retención del talento de los miembros de la familia que no necesariamente quieren asumir ese rol de liderazgo? Pues lo primero, lo fundamental es que esta primera generación acepte que este caso, que este hecho puede darse. Y a partir de aquí, lo importante es reconocer y valorar las contribuciones de todos los miembros de la familia, independientemente de sus aspiraciones de liderazgo. Eso obliga a ofrecer roles, funciones especializados y ajustados a sus habilidades e intereses, brindando oportunidades de desarrollo profesional en sus áreas de conocimiento, pero que no necesariamente tienen que estar vinculados o implicar una dirección general o un liderazgo de un gran departamento, porque no todo el mundo tiene esa aspiración. No, y puede ser frustrante no conseguirlo y puede ser peligroso para la continuidad de la empresa en muchas ocasiones. Forzar nunca es bueno. Totalmente. Una pregunta más que nos hacen relativa al número 5, que dicen, ¿cómo se puede, creo que lo hemos comentado ya, pero hagamos un pequeño resumen, ¿vale? ¿Cómo se puede desarrollar el talento interno en una empresa familiar, tanto de miembros de la familia como de empleados o familiares? Pues se trata, es cierto, de alguna manera lo hemos dicho, pero de tener una cultura organizativa y unos medios para generar esta situación. Es decir, hay que tener programas de formación y capacitación. Existe el mentoring y el coaching, y de esto nosotros algo sabemos, ¿no? Hacer planes de desarrollo individualizados basados en las necesidades de cada persona. Es decir, estamos hablando de centrar la carrera profesional de todos los miembros, y fomentar una cultura de aprendizaje continuo. La pregunta siguiente la considero muy apropiada. Dice, ¿cómo se manejan las situaciones donde un miembro de la familia no tiene el talento o las habilidades necesarias para un puesto clave? No es que no quiera, sino que no tiene ese talento ni las habilidades. Esto a veces puede llegar a ser un problema complicado, e incluso difícil de asumir por parte de los miembros de la familia o de la primera generación, la falta de talento. Lo crucial es priorizar el bienestar y el éxito en el largo plazo de la empresa familiar, de la que al final todos los miembros de la familia se benefician. Esta situación puede implicar tener conversaciones difíciles pero necesarias. De hecho, unas cuantas hemos tenido. Sin duda. Es muy importante comunicar estas situaciones de manera transparente y respetuosa, siempre respetuosa, y es conveniente o es mucho más fácil hacerlo por parte de un profesional externo que no, un coach, que no hacerlo directamente en el seno. Muchas veces no hacerlo directamente en el seno de la familia. Una persona profesional sin vinculaciones familiares es más objetiva. Sin duda. Sin duda que tanto para evaluar la capacidad talentosa de cada miembro de la familia como para decidir o conversar con estas personas, primeras una generación, de si están capacitados o no, el tener la ayuda de un externo profesional mejora el clima familiar y ayuda a que esa continuidad familiar sea mucho más sencilla. Una última pregunta, ¿vale? Una vez aplicadas las prácticas de retención y desarrollo del talento, ¿cómo se mide el impacto de estas iniciativas en el rendimiento de la empresa familiar? Bueno, existen o se definen o definimos para cada caso indicadores distintos en función del momento, del plan, de la fase del plan, del proyecto y de las personas con las que tratamos. Pero existen indicadores, podría ser tasas de rotación de personal, tiempo medio de permanencia de los empleados, índices de satisfacción y compromiso del empleado, número de empleados que progresan internamente, mejora de indicadores de productividad y calidad, retorno de la inversión de los programas de formación y desarrollo. Cada caso es un caso, pero al final el talento, el conocimiento y la cultura de la empresa familiar tienen que ser gestionados y siempre hay formas de medirlo. Perfecto. Muchas gracias, Javier, por tus respuestas. Es obvio que una parte importante del éxito de una buena atracción, retención y desarrollo del talento está ligado profundamente con la cultura empresarial. Esta cultura es fundamental. Una cultura que debe valorar a las personas, promueve la confianza, fomenta el aprendizaje y la colaboración y comunique claramente los valores familiares y la visión de la empresa, afianzará la lealtad y la permanencia.
siendo mucho más exitosa en atraer, retener y desarrollar el talento. Les animamos a que pongan en práctica las diversas estrategias que hemos compartido y que contribuirán a una mejora sustancial en su empresa. Pero ¿cómo puede colaborar CEDEC con su empresa? Bueno, pues tenemos diferentes formas. Asesorando en la definición de la cultura empresarial, implantando prácticas efectivas de retención del talento, efectuando valoraciones de las competencias y habilidades de los integrantes de la empresa, realizando formaciones para adquirir las competencias y habilidades necesarias para afrontar un futuro de éxito, seleccionando personas externas enfocadas a la cultura empresarial, mediando entre la familia y sus miembros para buscar la solución más valiosa para todos los familiares y que garantice un futuro de éxito, planificando una estrategia de relevo efectiva en la que todos se sientan identificados y tenidos en consideración. Bien, hasta aquí las preguntas, hasta aquí las consideraciones. Repetimos, si continúan con dudas, pues les invitamos a que nos envíen sus preguntas, sus inquietudes a consultas@cedec.es para cualquier tema que deseen comentar. También tienen a su disposición a nuestros mentores, consultores, coach y a nuestro equipo de back office, que estarán encantados de poder atender sus consultas. Si quieren saber algo más de CEDEC, les invitamos a que visiten nuestra web, en la que podrán ver pues, bueno, una cantidad importante de testimonios, tanto vídeos como cartas, en las que voluntariamente nuestros clientes pues, manifiestan su satisfacción o su experiencia con el trabajo realizado por CEDEC. También aprovechamos para comentar que CEDEC hace un tiempo creó una escuela que llamamos Empresa 360 Formando Empresarios, que uno de los objetivos fundamentales es precisamente preparar a esas nuevas generaciones que tienen que afrontar el futuro con temáticas directamente relacionadas con sus empresas y trabajando directamente con la realidad de la empresa. No hablamos de cosas genéricas, sino que hablamos de la empresa en concreto de nuestros alumnos. Le damos gracias por su asistencia, creo que nos hemos ceñido al tiempo, por su atención y por su paciencia. Esperamos que esta sesión informativa haya sido de su interés. Le repetimos que en consultas@cedec.es nos pueden indicar qué temáticas les gustaría que tratásemos. Tenemos un planning, de las que queremos hacer, pero estamos abiertos a sugerencias, sin duda. Ustedes mandan. Gracias y hasta pronto. Gracias a todos.